Mis amados hermanos, hoy quisiera compartir un texto en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, también tal vez es conocido por todos o la gran mayoría. Es un texto que se nombra mucho y quisiera desglosar en esta mañana algo que el Señor nos muestra aquí. Romanos capítulo 12, Romanos 12, 2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos esta bendición tan grande de estar aquí reunidos juntos en tu presencia, Señor. Ahora queremos abrir tu palabra, rogamos que nos des entendimiento, sabiduría, nos ayuda a comprenderla, Señor, y nos des un corazón enseñable también para recibir tu buena palabra en nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones personal, conoces nuestras necesidades y pedimos que también tú tengas una palabra en esta mañana para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús nos encomendamos. Amén y amén. Entonces encontramos aquí una primera advertencia. El apóstol Pablo dice: no os que conforméis a este siglo. Esa palabra no conformarse también se puede traducir por no se amolden, ¿sí? No tomen la forma o no adopten el patrón de vida de este mundo. Esa es la idea que nos está diciendo este versículo. Tomar el patrón o el molde de este mundo es como cuando hacemos galletas, cuando hacemos helados, que echamos, ¿cierto?, el agua, las cosas en un molde que toma una forma. Este mundo tiene una forma sin Dios, una cultura sin Dios, una filosofía sin Dios, una vida sin Dios. Entonces nos hace una advertencia: no nos amoldemos, no nos acostumbremos, ¿sí?, a este siglo. Y nos dice otra expresión, sino que transformaos. En griego la palabra transformar se conoce metamorfosis, y nosotros la conocemos en la biología, en la ciencia, en el proceso que hacen las mariposas, ¿sí? Antes son un gusanito, van a una crisálida, es que se llama, y de ahí se convierte en una hermosa mariposa. Es una transformación. El significado de esto es cambiar de apariencia, ¿sí? Transformarse. Esa es como la idea. Pero aquí cuando iniciamos, Pablo da un mandamiento negativo. Dice: no os que conforméis. Esto se llama un mandamiento negativo. La palabra conformar también se traduce como forma para nosotros, y dice que no debemos transformarnos ¿qué? A este siglo. La palabra siglo aquí no habla ni de rocas ni de árboles, sino habla de la época en la cual usted y yo estamos viviendo, ¿sí? En el griego significa aion, ¿sí? Entonces Pablo dice: no nos conformemos o no nos amoldemos o no nos acostumbremos a este siglo malo y perverso. Otra forma que pudiéramos traducir estas palabras en esta mañana a través de otras versiones de la Biblia podrían ser: dejen de adaptarse al estándar del mundo, ¿sí? También puede significar eso, dejar de adaptarnos al estándar que tiene este mundo presente. También se puede traducir: no copien el comportamiento y las costumbres de este mundo. Otra traducción dice: no que el mundo que los rodea los meta dentro de su molde, no dejarnos meter en el molde que tiene este mundo. Y otra traducción podría ser: no lleguen a estar tan adaptados a su cultura que calcen en ella sin ni siquiera que pensarlo. El hermano ahora decía: hay que tener cuidado con el lobo, ¿sí? Y decía: bueno, la Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente buscando ¿a qué? A quien devorar. Y él es sutil. Las tentaciones no solamente en la vida vienen de una manera visibles o fuertes que las podemos detectar. Con el tiempo nos damos cuenta o detectamos la manera como el enemigo nos tienta, que él va cambiando sus estrategias y se va volviendo sutil en la vida de nosotros, y van aprendiendo y van apareciendo otras cosas en nuestra vida, en nuestro corazón. Puede ser que ya las cosas que antes hacíamos en el mundo, gracias a Dios, ya no nos afecten tanto
como nos afectaban al principio, hemos logrado madurar y crecer, pero hay otras cosas sutiles que también tenemos que tener cuidado, porque ahí están. Y cosas sutiles está ahí como el orgullo, ¿sí? La envidia, cosas que pueden nacer en el corazón sutilmente y muchas veces sin darnos cuenta. El Señor Jesucristo contó la historia de un hombre que subió, o dos hombres que subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. Y dice la Biblia que el fariseo, cuando llegó allí al templo, alzó sus manos para que todos lo vieran y empezó a orar audiblemente para que todos lo escucharan, pero su oración era una oración para que todos supieran cuán buena persona era. Y cuando uno lee la oración de ese hombre, uno se dice, puede ser que hasta era mejor cristiano que nosotros, porque él decía, Señor, gracias te doy, porque no soy como los demás. Gracias, Señor, te doy porque todo lo que tengo, el diezmo y todo lo aparto, te lo doy a ti. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Quién de nosotros ayuna 2 veces a la semana? Sí, el fariseo inclusive puede ser mejor cristiano que nosotros en cuanto a las cosas que hacía. Pero en medio de su oración, aunque hacía cosas buenas, él tenía un problema en el corazón. Quería que todos lo escucharan y que todos, ¿qué? Lo aplaudieran por lo que hacía. Pero había un problemita ahí escondido en medio de su oración muy peligroso. Porque allá al fondo había un hombre también orando que se llamaba el publicano. Y en ese tiempo un publicano dentro de la sociedad era lo más bajo, por así decirlo, pero no solamente lo más bajo, sino lo más odiado. Inclusive un fariseo no atrevía a cruzarse por su camino de un publicano. Y cuando este hombre oraba, miró así de reojo y vio allí ese publicano ahí, y dijo, y Señor, te doy gracias por no sé cómo ese publicano. Si uno lee rápido, no detecta, pero si usted pone cuidado a la oración, este hombre con esa palabra ese, estaba aquí menospreciando a esta persona. Sutilmente, había un problema muy grande en su corazón. No tenía amor por los demás. No tenía compasión por los demás. Había menosprecio y había algo que crecía en su corazón que hacía que él se sentía mejor que ¿qué? Que los demás por lo que él hacía. Y lo llevó a una especie de santidad, de envanecimiento y de orgullo que se olvidó del amor al prójimo y se sintió mejor que él. Pero gracias a Dios la historia no termina ahí. La Biblia dice que ese hombre que estaba ahí orando no se atrevía ni siquiera a alzar la mirada al cielo. Y dijo, Señor, sé propicio de mí, ¿qué? Pecador. Palabras más cortas. Sin muchos preámbulos, sin muchas cosas, vino a confesar su pecado delante del Señor. Y el Señor termina esta historia diciendo, ¿cuál de los dos bajó justificado? ¿Cuál de los dos cree usted que se justificó delante de Dios? El Señor dijo, el publicano. El publicano. Para los demás, el fariseo, porque a la vista los demás era el mejor de todos. Pero el Señor, que conoce los corazones, sabía que había un problema grande. Sutilmente el enemigo nos ataca, hermanos. Y puede ser que ya las drogas, los vicios, las cosas que teníamos antes no sean un problema, pero hay que revisar muchas veces el corazón, porque a veces en el corazón están naciendo cosas que pueden ser ¿qué? Peligrosas o dañosas para nuestra vida. Entonces, vemos que tenemos que tener cuidado porque la tentación puede venir de muchas formas o de muchas maneras, o sobre todo ¿qué? Sutilmente. Dice que el mundo está realmente constantemente ejerciendo presión sobre nosotros. Y dice que no debemos conformarnos a los estándares de este mundo. Usted y yo tenemos que vivir por encima del descenso moral que tiene la sociedad. Y ese descenso moral involucra decisiones a diario en nuestras vidas. Todos los días tenemos que tomar decisiones respecto a vivir y no conformarnos a este mundo. ¿Y cuáles decisiones tenemos que tomar? Decisiones pequeñas desde nuestras conversaciones. Saber con quién
o con quiénes conversamos. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Y una mala conversación, una mala junta con personas, seguramente van a dañar también ¿qué? Nuestra forma de hablar. Y tenemos que cuidar esa forma de hablar nosotros. Todos ustedes seguramente han contado o han escuchado la historia de la lora, ¿cierto? Habían dos loras en una misma cuadra, una en cada esquina. Y había una que cuando usted comenzaba la esquina, le decía de todas las cosas sucias que hay en esta vida. Pero cuando llegaba a la otra esquina, había otra lora que cantaba himnos y cánticos. Lo bendecía. Entonces el vecino de la lora mala, preocupado por el mal hablar de esta lora, fue donde su vecino y le dijo, ¿por qué no me presta la lora suya que habla tan bonito para que le enseñe a esta grosera? Una semana. Dice la historia que después de una semana la lora buena, imagínense lo que pasó. Las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? Costumbres. Tenemos que tomar decisiones desde la manera con quienes conversamos, porque las conversaciones pueden dañar nuestro hablar. El versículo de esta semana creo que era eso, ¿cierto? Ninguna palabra que corrompida salga de vuestra boca. Entonces, la Biblia sí nos habla sobre tomar decisiones en la manera como nos comunicamos, como hablamos, porque con el tiempo llegamos a parecernos, a moldarnos, a adaptarnos al mundo. Tenemos que tener decisiones también, inclusive en cómo vestimos. La Biblia dice hacerlo con decor, con pudor, con modestia. Ese es el metro bíblico, ¿sí? Lo que tú eres, como tú eres, pero bajo las normas de la palabra del Señor, que glorifique, que exalte al Señor. Todos los días tomamos decisiones. ¿Será que esta forma de vestir honra al Señor? Cuando usted se mira al espejo, ¿se siente bien? ¿Se siente observado, intimidado, mostrando cosas que no debe mostrar? Entonces debemos tomar decisiones en cómo nos vestimos, en lo que leemos, en los programas de televisión que vemos, en las películas que vemos, en las páginas que nosotros visitamos. Todos los días debemos tomar decisiones porque este mundo quiere amoldarnos, hay presión. El Señor Jesucristo dijo, cuando Él oró, dijo, no que los ¿qué? Quites del mundo, sino que los guardes ¿qué? Del mal. El Señor quiere es que seamos guardados del mal. Tenemos que estar en este mundo. Algunos interpretaron mal estos versículos y entonces se apartaron del mundo y se fueron para las montañas. Y a esto lo llamaron los estoicos, es decir, era una cultura que se alejó porque pensaban que el mundo los contaminaba y se fueron lejos. De los estoicos nacieron después los monasterios. Y sabemos que no hay muy buenas cosas por allá. Escuchamos cosas terribles. No es el apartarnos simplemente de un punto geográfico, sino realmente cada día tomar la decisión en nuestro corazón de apartarnos de las cosas que nos dañan, que nos presionan para moldarnos como son. Entonces, cada día tenemos que luchar con nuestra integridad. Tenemos que luchar con nuestras vidas personales. Uno de los grandes dones que el Señor nos ha dado es la elección, el poder de elegir. Y cada día tenemos que tomar la decisión de elegir realmente por el Señor. Y esa presión de ese mundo, ¿de quién viene? Vienen de los amigos, vienen de la familia, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de los compañeros de estudio, viene a través de los medios de comunicación, de los periódicos, es decir, en todo lo que estamos, es decir, es bastante difícil. No es fácil vivir en este mundo. Por eso el Señor oraba y dice, guárdalos de qué? Guárdalos del mal. Todos los días tenemos que tomar decisiones y elecciones si queremos agradar realmente ¿qué? Al Señor. Y ya les decía, y más porque es sutil, llega un momento en que nos vamos amoldando, muchas veces nos vamos acomodando ¿qué? Sin darnos cuenta en nuestras vidas. Pero ¿de qué se trata entonces o qué era la preocupación que tenía el apóstol Pablo cuando dio este mandamiento a estos hermanos allí en esta iglesia en Roma? Les está diciendo, no os conforméis a este siglo, transfórmense por medio
de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Pablo decía, no hay que adaptarnos, sino que cada día hay que reformar nuestra manera de ¿qué? De pensar. ¿Y para qué tenemos que transformar nuestra manera de pensar? Dice Pablo, para que esto tenga un resultado, para que usted y yo comprobemos cuál es la buena ¿qué? Voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice Pablo, es buena, es agradable y es ¿qué? Perfecta. Es decir, estamos en una lucha por un cambio de pensamiento en nuestras vidas. Entonces, aquí Pablo pasa a lo negativo, ¿ahora qué? A lo positivo. No conformarnos, sino transformados. ¿Ahora por qué? Transformados cada día en nuestra manera de qué? De pensar. Lo que yo les decía al comienzo, de lo que se llama la metamorfosis, cambio. Y no es un cambio solamente externo. Aquí la idea es interesante porque en la palabra no os conforméis, la palabra conformar y transformados, en el griego es interesante porque parece ser que Pablo usara como un juego de palabras. La palabra conformar habla de formas externas y la palabra transformar habla de algo interno. Entonces, parece ser que Pablo estaba queriendo mostrarnos algo cuando utilizaba realmente esas palabras y quería contrastarlas realmente. Es decir, no nos adaptemos a las cosas que el mundo nos ve, nos muestra. El Señor, el apóstol Juan también lo dijo de otra manera, diciendo, no améis ¿qué? Al mundo ni las cosas que están ¿qué? En el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre ¿qué? No está en él. Y nos dijo que las cosas del mundo entran a través de ¿qué? De los ojos, de la vanagloria de ¿qué? De la vida y de los deseos de esta carne. Entonces Pablo parece ser que aquí estaba mostrando también que no debemos adaptarnos a este mundo, a lo que nos muestra, porque todo lo que el mundo nos muestra es visible, entra por los ojos. Desde la primera tentación allí en el huerto, entró por los ojos. Un árbol codiciable, deseoso a los ojos. Pero ahora utiliza la palabra transformación. ¿Y esa transformación es qué? Es interna, es desde el corazón de nosotros. Y esa transformación no es algo que nosotros hacemos. Es una obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra, ¿sí? La perfección hasta el día de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Debemos estar en un proceso de ¿qué? De transformación externa. Por eso la transformación viene desde adentro de nuestras propias vidas. El apóstol Pablo decía en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en estas cosas, ¿en esto qué? Pensad, decía la Biblia. Nuestros pensamientos deben ser filtrados y debemos pensar si lo que yo voy a decir es una palabra que edifica, si es una palabra que anima, si es una palabra que ayuda, o si es una palabra que quiere solamente destruir o causar daño. Debemos ser transformados desde adentro para una vida realmente que honre, que glorifique a los demás, que ame también a los demás. Y para eso, esa transformación, que es una obra del Espíritu Santo también, el Señor quiere que nos juntemos con personas que sean espirituales, que amen también al Señor. Dice la Biblia, cantando entre vosotros, ¿con qué? Con cánticos, con himnos, con salmos, ¿qué? Espirituales. Así como el ambiente del mundo puede ser perverso y nos puede ajustar a lo que ellos piensan, un ambiente cristiano, un ambiente sano entre nosotros nos ayuda también para la buena edificación, para dar gracia a los oyentes, decía el versículo de esta mañana, dar gracia a los oyentes, es decir, que nuestras palabras sean agradables, que gusten totalmente. De gloria en gloria, transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cada día creciendo y siendo transformados a la imagen del Señor Jesús. Entonces ya sabemos, no debemos conformarnos o amoldarnos a este siglo, sino transformados, un proceso de metamorfosis, un cambio donde el Espíritu Santo está obrando en nosotros, por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento debe ser cada día ¿qué? Transformado.
El apóstol Pablo decía, debemos aprender a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia que es ¿en qué? En Cristo Jesús. Ahí en 2 Corintios 10:5. ¿Qué es llevar cautivo todo pensamiento? Todo entra ¿por qué? Por nuestras mentes. Martín Lutero decía, yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mí, pero sí puedo impedir que hagan un nido sobre mi cabeza. Un hermano decía, nuestra mente es como una autopista, ¿sí? Entra toda clase de pensamientos de lo que nosotros vemos, pero tenemos que aprender a filtrar esos pensamientos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia que es que en Cristo Jesús. Cuando veamos que un pensamiento no es acorde a la voluntad de Dios, al pensamiento de Dios, debemos orar y decirle, Señor, lleva preso este pensamiento, no es conforme a tu deseo, no es conforme a tu voluntad. Entrego este pensamiento en tus manos. Y los pensamientos pueden ser peligrosos. Los pensamientos con el tiempo se pueden arraigar en nuestra mente a tal punto que nos condicionan para actuar en nuestras vidas. El apóstol habló ahí en 2 Corintios 10:3-5 de los pensamientos como fortalezas en nuestras vidas que deben ser derrumbadas, deben ser quitadas. Muchos de nosotros hemos adquirido una forma de pensar a través del mundo que debe ser quitada y debe ser transformada por el poder del Señor en nuestras vidas. Por eso debemos llevar cautivo todo pensamiento y renovar nuestra mente con las cosas nuevas de la palabra del Señor. El hermano ahorita decía memorizar la palabra del Señor. Por eso es importante memorizar, porque la palabra de Dios renueva nuestros pensamientos en nuestras vidas. Y todos como creyentes nos hemos dado cuenta de cuán bueno es tener la palabra de Dios memorizada, porque en momentos difíciles de la vida, de alguna manera el Espíritu Santo viene y trae versículos que nos ayudan y nos fortalecen en momentos de necesidad. Entonces, es muy importante aprender a renovar nuestra mente cada momento. Pero ¿para qué la renovamos? ¿Para qué es necesario renovar nuestra mente? Termina diciendo este versículo, para que usted compruebe, para que usted se dé cuenta cuál es la verdadera voluntad de Dios. La única manera de conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas es a través de la renovación de nuestra mente. Dice que entonces así seremos capaces de comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estamos capacitados, en otras palabras, de saber y de conocer la voluntad de Dios en nosotros. Si no tenemos un cambio de pensar, está diciendo Pablo aquí, no se puede conocer la voluntad de Dios, o usted no puede comprobar cómo es la voluntad de Dios para su vida. La Nueva Versión Internacional traduce ese texto y me gusta de una manera un poquito más sencilla. Dice, y no os amoldéis a los criterios del mundo actual, sino dejad que Dios os vaya transformando mediante la renovación de vuestra mentalidad, a fin de que en cada circunstancia pueda descubrir lo que Dios quiere de vosotros, lo bueno, lo que agrada, lo más perfecto. Entonces nos tomamos cuenta que el Señor quiere transformar nuestras vidas. Es un versículo ahí sencillito, metido, pero que tiene mucho que decirnos a nosotros como creyentes. La pregunta en esta mañana es, ¿está usted viviendo una vida transformada? La transformación tiene que ver con el cambio. El cambio no es fácil. Es difícil dejar atrás comportamientos profundamente arraigados en toda una vida, pero podemos cambiar con la ayuda de Dios. Si confiamos en Él, podremos hacer frente al reto que Pablo estaba poniendo a esta iglesia y que en esta mañana también nos lo pone a nosotros. Comprobar, experimentar la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Compare en esta mañana sus actitudes, compare sus convicciones, sus pensamientos con las enseñanzas bíblicas. Si no coinciden, rechácelos y en lugar de ello empieza a llenar su mente con las verdades de la palabra del Señor. La Biblia nos manda a nosotros a tener la mente ¿de qué? De Cristo, a pensar y actuar como el Señor Jesucristo en nuestras vidas. De pronto, algunos de ustedes pueden decir, bueno, suena interesante lo que ha dicho en esta mañana, pero
Pero ¿cómo puede funcionar realmente esto en la práctica? ¿Sí? ¿Cómo puede suceder esto en la vida normal de nosotros? Poniéndonos pues un ejemplo, después de mirar un poco pues la parte central de lo que vimos en esta mañana. Y quisiera ponerles un ejemplo de cómo el enemigo puede sutilmente cambiar nuestra manera de pensar y amoldarnos a los pensamientos y a la forma de actuar del mundo. Y de esta manera es algo que todos hemos experimentado, pero que sutilmente a veces no caemos en cuenta que muchas veces el enemigo puede estar trabajando ahí de esa manera. Hay dos cosas que nosotros tenemos como seres humanos que son dadas por Dios y que hacen parte como de una parte emocional que el Señor nos ha dado para enfrentar ciertas cosas de la vida. Pero esas cosas son temporales. El Señor nos las ha dado para que sean dadas, perdón, en momentos especiales de la vida. Cuando esas cosas se vuelven permanentes en la vida de nosotros, causan un problema. Porque también todo lo bueno en exceso es peligroso, ¿sí o no? ¿Cuántas veces me acuerdo que en alguna ocasión hicieron una fritanga de chicharrones en la casa? Y yo estaba muy feliz comiendo chicharrones ese día. Y yo venía y cogía un chicharrón y me lo comía y feliz y cantaba y todo. Pero al amanecer estaba enfermo el estómago. Sí, todo, pues, duré como 3 días en el baño. Sí, casi no salí de allá. Entonces, muy rico y todo, pero todo lo bueno en exceso, ¿qué? Causa daño. Y el enemigo sabe esto. El enemigo sabe esto y entonces genera otra cosa en nuestras vidas para afanarnos. Y estoy hablando de dos cosas que Dios nos da en nuestras vidas, o dos capacidades, llamémoslas, que son saludables, productivas, dadas por Dios para ayudarnos. Pero como ya le dije, no están destinadas para ser permanentes, porque cuando se convierten en permanentes, ahí hay un problema. Y la primera es el temor, ¿sí? El temor es algo que el Señor nos dio en nuestra naturaleza, en nuestra vida, para poder enfrentar, ¿sí?, las cosas desconocidas, ¿sí? Cuando algo nos causa temor, es una manera de prevención de nuestro cuerpo hacia algo, ¿sí? Tenemos susto. Pero si ese temor que el Señor nos dio para prevenir, para ayudar a nuestro cuerpo a equilibrarse ante una emoción que causa miedo, susto, se vuelve algo permanente, ahí hay un problema. Hay personas que viven con miedos todo el tiempo y el Señor no nos hizo o no nos dio esa herramienta para que fuera de esa forma o de esa manera. Pero sutilmente también el enemigo la sabe trabajar. Y la otra que el Señor nos ha dado es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es una capacidad también que el Señor nos da como una previsión para lo que podría suceder y nos ayuda a amortiguar nuestra vida emocional. Pero ¿qué hace el enemigo con estas dos cosas que el Señor nos ha dado? Las lleva al extremo y las convierte en preocupaciones. Para que usted y yo vivamos una vida llena de temores, llena de ansiedad y llena de ¿qué? De preocupaciones. Por eso en la Biblia usted encuentra la exhortación de parte del Señor Jesús y de toda la Biblia dice, no os afanéis, no os ¿qué? Preocupéis, porque cuando mi estado se vuelve un estado de preocupación, un estado de ansiedad, de temor prolongado, ahí hay un problema del enemigo. Está trabajando en su mente para que usted esté todo el tiempo ¿qué? Afanado. Por eso en Filipenses decía así, dice esa palabra del Señor, dice, por nada estéis ¿qué? Afanosos. Porque el Señor sabe que el afán es una actitud que no es de nosotros y que la pone porque el afán nos hace olvidar de Dios, nos hace desconfiar de Dios, nos hace perder nuestra vista y nuestra dependencia del Señor. Y el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, dice en Mateo, sí, dice que no debemos estar afanosos por el mañana. ¿Qué será del mañana? Y muchos están preocupados, dice el Señor, cada día tiene su propio ¿qué? Su propio afán, su propio mal.
Y el Señor dice, tenemos que aprender a depender cada día del Señor. Y dice, y si las cosas que nos afanan, que es el vestido, que es la comida, que es el techo, que es lo básico por lo cual realmente trabajamos nosotros en la vida, porque lo demás es añadidura, es decir, no lo necesitamos para vivir, pero que estas cosas que son el afán de la vida de una persona, nos está apartando la vista hacia las cosas materialistas. Y muchas cuando estamos tan afanados muchas veces o preocupados en esta vida, es porque se ha creado en nosotros un deseo materialista de tener más, de poseer, y nos olvidamos en la confianza realmente del Señor. Y el enemigo sabe sutilmente trabajar esto y quiere crear preocupaciones en nuestra vida para que su mente esté ocupada en eso y no se ocupe del Señor. Para que usted no tenga paz y viva una vida ¿de qué? De intranquilidad. Y entonces cambia ese temor y esa ansiedad por estados permanentes. Y se vuelve una vida llena de temores y llena de ansiedad. Y eso nos afecta, nos enferma, porque empiezan a aparecer los dolores en el cuerpo, por lo que los médicos llaman el estrés. Entonces empiezan a aparecer el dolor en diferentes partes del cuerpo, empieza a enfermarse el corazón. Y no solamente lo enferma físicamente, sino que espiritualmente, muchas veces su mente está tan ocupada, está en crisis en su vida de fe, que lo lleva a apartarse de la comunión del Señor, a desconfiar del Señor en su vida y a querer depender de usted mismo. Cuando eso pasa, entonces tengo que decir, algo no está bien. Algo no está bien, porque el Señor dice en su palabra que esa preocupación y ese afán, esa ansiedad deben ser quitadas de mi vida. No deben ser estados permanentes. Porque Él ha dicho que Él cuidará de nosotros. Él ha dicho, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas, ¿qué? Esos afanes, ¿con qué? Con toda oración, con todo ruego delante del Señor. En Pedro, el Señor que dijo que echáramos toda la ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Y el enemigo quiere llevarnos a esos estados, quiere que apartarnos nuestra mente, nuestra mirada del Señor. Y entonces cuando eso pasa y eso sucede, yo tengo que identificarlo y decirle, Señor, mi mente se ha apartado, se ha desenfocado. El enemigo ha creado una preocupación, un temor, una ansiedad, un afán prolongado en mi vida. Y yo debo revisar si es que mi corazón se ha estado inclinando hacia lo material y hacia la búsqueda solamente de lo material, y he apartado mi visión de los ojos del Señor. Él dijo, no se pueden servir a dos señores, o sirve a Dios o sirve a Mamón. Mamón es el Dios del dinero en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos. No quiere decir que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, pero lo que quiere decir es que cada día nosotros dependemos ¿de quién? Del Señor, porque nuevas son sus misericordias y su fidelidad cada mañana. Y cuando eso sucede, entonces debo tener cuidado y debo empezar a trabajar en mi mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La única solución para esto es la fe, porque cambiar la preocupación significa cambiar lo que creemos respecto al Señor. Lo interesante de este versículo también es que los médicos se han dado cuenta que la conducta de una persona puede cambiar a través del pensamiento. A esto se le llama la terapia cognitiva conductual. Entonces, cuando la gente está afanada, está preocupada y está ansiosa, ¿va a dónde? Va al médico. Y entonces el médico lo manda donde el psicólogo para que le haga una terapia conductiva, ¿qué? Conductual. Es decir, empieza a hacer un proceso de cambio de pensar en su vida para reenfocarlo en otras cosas. Pero nosotros no tenemos que ir al psicólogo para que eso pase. Tenemos el mejor terapeuta de todos, que es el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor para que nuestra vida cambie, se transforme, para que haya una metamorfosis, un cambio en la manera de pensar. Y cuando hay ese cambio en la manera de pensar, entonces compruebo y me doy cuenta cuál era la voluntad de Dios realmente para mi vida,
la cual era buena, agradable y perfecta. Era yo quien estaba realmente apartado del Señor, queriendo hacer las cosas a mi manera y a mi forma, y por eso estaba sufriendo. Pero cuando cambio mi manera de pensar, mi enfoque, las cosas cambian, mis amados hermanos. Aun cuando muchas veces las circunstancias parece ser que no cambien, mi corazón cambia, mi vida cambia y empiezo a ver las cosas de otra manera que diferente totalmente, porque me reenfoco realmente en el Señor. Pongo mis pensamientos en el Señor. Por eso este versículo es importante para nosotros. Otra forma como el enemigo también nos ataca es a través de la tristeza. La tristeza es una emoción que todos debemos sentir en diferentes momentos de la vida. A veces estamos tristes porque hay ciertos dolores y ciertas cosas nos ponen tristes, pero la tristeza no puede ser ¿qué? Permanente. Cuando la tristeza se convierte en un estado permanente, cuando usted mantiene deprimido, cuando usted mantiene triste y no tiene sentido su tristeza, ahí hay un problema. Ahí Satanás está ganando una ventaja. Pablo decía que la tristeza que es según Dios es ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero la tristeza que no es según Dios es diabólica. Entonces, cuando nosotros estamos tristes por nuestro pecado, cuando estamos tristes porque actuamos mal contra Dios y fuimos desobedientes, y esa tristeza produce en nosotros ¿qué? Arrepentimiento, cambio en nuestras vidas, transformación. Es una tristeza que tiene propósito y no es permanente. Porque después que venimos al Señor, Él cambia, ¿cierto? Nuestra tristeza en gozo. Él nos saca del lodo cenagoso y pone alabanza en nuestras bocas. Él nos saca de ahí, de la tristeza. Es necesario sentirla, sí, pero Él nos saca, Él no nos deja ahí. Pero cuando su vida es una vida de solamente tristeza y muchas veces sin sentido, a veces uno le pregunta, y sobre todo a veces los jóvenes pasan más por estos periodos, aunque todos pasamos por momentos de depresión, a veces no saben por qué está triste. No sé. Pero tiene que haber un motivo. No sé, no sé, estoy triste. Le contestan así ellos a uno. Pero no sé, estoy triste. Y muchas veces las tristezas de los jóvenes los lleva a ciertas conductas, a cortarse en las venas para llamar la atención. Porque los cortes son así, no son así, ¿no? Porque ellos saben que si se cortan así, se desangran. Los cortes son así. Ellos no son tan bobos, pero ellos nos llaman la atención. Pero muchas veces esas cosas el enemigo puede tener tanta ventaja sobre eso que puede llegar a poner pensamientos de suicidio. ¿Sí o no? A querer que no vale la pena la vida. Yo no le veo futuro a esto, me quiero morir. Entonces, ahí ya hay un peligro. Y ahí hay que cambiar la manera de pensar porque no es un enfoque bíblico. La anorexia, la bulimia, todos estos pensamientos, todas estas cosas que llegan a la mente son peligrosas. Yo conocí lo que era la anorexia y la bulimia desde muy joven. En el grupo de nuestros muchachos jóvenes de la iglesia y todas las cosas, había uno que tenía un noviazgo con una de las chicas de la iglesia y él decidió terminarla. Era mi mejor amigo en ese tiempo y decidió terminarla por gorda. Así le dijo. Yo no me gustan las gordas y entonces terminamos. Y esto le entró en la mente a esta muchacha que dijo, bueno, yo soy gorda y no me quiere, si yo me vuelvo flaca, entonces él me va a querer. Y empezó a dejar de comer. Y empezó a adelgazar, pero eso no es adelgazar pues normalmente, ¿no? Eso es. Y ella se miraba al espejo y se veía gorda. Y nosotros decía, estás acabada. Y nada, no, yo estoy gorda, yo estoy gorda. Y el enemigo le tapó su manera de pensar, ganó tanta ventaja que cada vez que se veía al espejo, estaba gorda. Y nosotros le decíamos a él, vuelva con ella por misericordia de Dios, que se está muriendo esa muchacha. Estuvo hospitalizada, estuvo a punto de morirse. Por las oraciones de los hermanos y la ayuda del Señor, esta muchacha volvió a resurgir. Pero uno se da cuenta cómo un pensamiento puede hacer tanto daño en la vida de una persona. Conocí otra que se embarazó psicológicamente.
tanta ansiedad por un bebé que le llevó, yo la vi con el estómago crecido, con los dolores de parto y todo, y no tenía nada. Estoy hablando de unos añitos atrás, cuando no había facilidad de, ¿cierto?, de las ecografías y todas las cosas. Eso ya lo hacían casi ya al final, porque eso no era tan normal. Tampoco tan viejo, pero la tecnología ha avanzado en tan poco tiempo. Pero miren cómo la mente puede trabajar de tal forma. Y el enemigo lo sabe. Y nosotros también tenemos que saberlo. Porque ahí es donde tenemos que llevar cautivo todo pensamiento que a la obediencia en Cristo Jesús. Transformar nuestra manera de pensar es importante. Pero pensar de una manera que bíblica, de una manera centrada en la palabra de Dios, es lo que produce el verdadero cambio y transformación en nuestras vidas. Porque cuando usted mira, entonces usted se da cuenta cuál era qué, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hace muchos años atrás, personalmente también tuve la experiencia de lo que significa tener una vida afanada y preocupada. Solamente enfocado en los problemas y en las situaciones difíciles. Cosas que no parecíamos como salir de la situación. Y hasta que no se hace un par en el camino y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Quién me quiere mostrar al Señor? Dios no creo que esté mal. Si algo está mal en mí. Y hay que reenfocar las cosas. Hay que sentarnos delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué está pasando aquí? Y el Señor nos muestra, nos reenfoca el pensamiento, alinea nuestras vidas. El Señor mandó plata del cielo para salir de las deudas, pero me dio una estrategia para así salir de las deudas. Y de esa manera pudimos planear una vida, salir de las deudas, aprender de lo que habíamos vivido tan difícil, para que eso no se volviera una repetición en la vida de nosotros, sino que se volviera en una escuela de aprendizaje. Pedirle perdón al Señor por haber hecho las cosas mal sin depender de Él, porque muchos de esos problemas fueron porque lo hicimos a la ligera, porque no planeamos, porque no escuchamos la voz del Señor. Y el Señor reenfoca las cosas y nos ayuda a salir de ese hoyo y pone en nosotros alabanza para el Señor. Pero solamente cuando venimos al Señor y entonces damos cuenta cuál era la voluntad de Dios. Los problemas que nosotros tenemos muchas veces porque no hemos dependido realmente del Señor. Hemos hecho lo que queremos. Hace años mi papá fue liquidado de la empresa, entonces nos reunió en familia, reunión familiar, y nos dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay un dinero, es lo que tenemos para vivir. Ahora necesito que como familia me digan ideas. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Entonces, mi mamá dijo, bueno, a mí me gustaría que comprara un taxi y de pronto usted lo pudiera manejar y con eso nos podríamos ayudar y salir adelante. Entonces mi papá le dijo a mamá, ¿y por qué no un bus? Entonces, no le dijo, no, un bus no, usted no está para eso todavía. Yo no sé, pero las mujeres a veces tienen sabiduría en todas estas cosas de dinero. Mujeres cristianas, ¿no? Señor. Y no dijo, no, no, eso es muy grande, no metamos con eso. Empecemos con algo pequeño y vamos creciendo. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Ustedes todos estamos de acuerdo con mi mamá pensaba. Entonces él se quedó callado un rato y dijo, no, lo que pasa es que yo ya compré el bus. Está ya estacionado. Pero la reunión familiar no era para preguntarnos qué íbamos a hacer, sino que él ya había hecho. Pero hermanos, déjenme decir que esto fue una situación difícil. A los 3 meses se le prendió el motor del bus. Inmediatamente, como al mes, la empresa donde estaba afiliado el bus quebró. Y mi papá se enfocó, entonces ya tuvo que buscar la manera de salir del bus y rápidamente hizo un cambio en un negocio de carros peor de la situación. Después ya se enfocó al trabajo, a la parte de trabajar para pagar deudas y todas esas cosas. Y sutilmente se fue retirando, se fue alejando de la comunión de la iglesia, la comunión del Señor,
Y así quedó por un estado de 3 años. No estaba pecando ni nada de esas cosas, pero quedó frío, paralizado, porque el afán y la preocupación lo llevó a ocuparse en esas cosas, pensando. Entonces iba y trabajaba los domingos, porque el domingo era el mejor día. El domingo me saco la semana. No exagero, hermano, no sabe. Iba a trabajar el domingo. El carro estaba varado. Se ganaba 200, el carro me ganaba 400. Y mi papá no aprendió. No aprendió. ¿Sabe cuándo aprendió? Cuando había gastado todos sus recursos. Por no depender del Señor. De pronto ya recibido el consejo. Y por ese lado, no sabía cómo el enemigo trabajó. Bien, por tanto, hacia el Señor, tuvo que llevarlo hasta tocar el piso, darse cuenta para ver, viendo del Señor como lo había hecho desde el comienzo. Entonces, ojalá que esto sea también algo que nos pueda ayudar en nuestra vida. La palabra de Dios está hecha para ayudar. El Señor quiere que todos crezcamos en la vida cristiana. ¿Quién no ha tenido problemas? ¿Quién no ha tenido preocupaciones? ¿Quién no se ha afanado en esta vida? ¿O quién en ese momento no lo está? Puede ser que alguien esté en una situación de un círculo sin fin, un círculo vicioso que no puede salir. Hay que parar. Hay que reenfocar sus pensamientos y empezar a organizar su vida de acuerdo a la dirección de Dios. El Señor trae cambios. Hay que empezar a cambiar nuestra manera de pensar, nuestro enfoque hacia las cosas que el Señor nos ha dado, inclusive hacia las bendiciones que tenemos de parte de Dios. No dependemos de ellas. Ellas se pueden ir en cualquier momento y como el Señor quiera. Pero alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor y por los cielos. Nosotros comprobamos que es así. Amén. Hemos vivido también momentos difíciles en la vida, escasos. Como decía el hermano ahorita, piensa que estuvo con hambre, quien no tuvo vivienda, quien no tuvo vestido. Porque el Señor ha prometido que eso nos lo dará. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás será. Son cosas que están dentro del plan del bienestar del Señor. Pero sí tenemos que buscar al Señor de todo corazón. Y Él nos dijo, si yo cuido de las aves, ¿cómo no cuidaré de vosotros? ¿Usted se preocupó hoy por los animalitos? ¿Usted se preocupó por las aves? Hay unas que por ahí se echan arroz en las ventanas a los pajaritos para que vengan. Pero muchos de nosotros nos preocupamos si un ave comió o no comió. Pero el Señor dijo, yo tengo cuidado de él. Él se preocupa por ello. Usted se preocupó quién vistió esa hermosa flor que tenemos en la casa y todo eso. La Biblia dice que ni aun Salomón pudo vestirse con toda la gloria y el esplendor. ¿Ha visto esas hermosas flores con toda esa belleza, con toda esa tónica? ¿Cómo el Señor combina la perfección? Ni siquiera Salomón tuvo la gloria con toda su riqueza de vestirse con una flor de esa que hoy es y mañana no es. ¿Cómo el Señor no nos dará de todas las cosas que necesitamos? Comprobemos la voluntad de Dios que es agradable.